Hola, Dios les bendiga. ¿Cómo está la gente linda de Dios? Aquí estamos otra vez tratando de normalizar nuestras actividades. Hemos tenido un enero y un febrero de mucha gente de vacaciones, algunos con problemitas de COVID todavía en enero. Y bueno, nos estamos normalizando otra vez. Yo regresé también de algunos días de descanso que me hicieron mucho bien. Queremos saludar con toda la producción que trabaja y aún los que faltan, que se van a ir incorporando. Queremos mandarle un gran saludo, un gran abrazo a todos los que nos ven, tanto en la República Argentina, en todas sus provincias. Tenemos hermanos que nos ven de varias provincias. Un saludo grande a los hermanos que nos ven y los pastores de los países limítrofes, Chile, Brasil, algunos hermanos de Uruguay, de Perú. Un abrazo grande para todos ustedes. Y bueno, más allá, los hermanos de Francia, los hermanos pastores de Estados Unidos que nos ven, de España, muy especialmente a mi sobrina, que siempre nos ve allí desde España. Natalia, te mandamos un gran abrazo. Y también a Carlos, su esposo, sus hijitos. A todos los que nos ven, a mis cuñados, también familia en España, y otros hermanos que están en España, que nos ven, nos siguen. Bueno, estamos tratando de organizar y agrandar un poquito el sistema de nuestro programa. Posiblemente ahora en marzo hagamos algunos cambios y con la ayuda del director trabajaremos con más cámaras y vamos a invitar a otros pastores, profesionales que nos puedan ayudar en la palabra y en el reino de Dios. Así que bueno, felices de estar nuevamente con ustedes. Les mando un gran abrazo a todos y espero que podamos crecer una vez más y ser motivados a trabajar en el reino de Dios. Y cuando digo motivados, en estos días que estuve viajando y descansando un poco, tuve un poco más de tiempo de buscar a Dios, de pensar, y he tenido una preocupación en este último tiempo, pensamientos que me ha vendido que sin duda entiendo que son del Espíritu Santo. ¿Por qué? Una pregunta que me he hecho en estos últimos meses. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia está como estancada, frenada? El pueblo de Dios está preocupado por muchísimas cosas, pero la preocupación por el reino de Dios es muy ínfima. Algo está pasando. Estamos viendo, por ejemplo, una de las cosas que yo veo es que en lugar de que la iglesia afecte a la sociedad que nos rodea, la sociedad mundana de este mundo está afectando a la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando? Me pregunté en estos días, ¿cómo puede ser que 12 apóstoles, 12 discípulos del Señor, 12 hombres cambiaron la historia, llenaron el mundo de la palabra maravillosa que habla del reino de Dios? 12 afectaron al mundo de aquel entonces. ¿Qué nos pasó hoy? Que pareciera que está funcionando al revés. Algo pasó en la historia, en nuestros antepasados, que afectó tremendamente a la iglesia. Y bueno, oré a Dios para saber qué es, cómo podemos volver, como dice la Biblia, a las sendas antiguas. ¿Cómo podemos volver a movernos y ganar aquellas almas que Dios quiere
ganar, porque les digo, Dios no ha cambiado. Los que hemos cambiado somos los hombres y las mujeres. La que ha cambiado es la iglesia, que en lugar de estar en un tremendo movimiento, afectando en forma buena, afectando en lo que se refiere a la vida, al cambio moral y espiritual de las personas que caminan por este mundo, es al revés. Vemos hoy pastores, colaboradores, iglesias que tienen un mensaje, que predican de alguna manera un mensaje y viven otro, que están contra el divorcio y los mismos creyentes y aún pastores se divorcian, se separan. Muchísimas cosas que no quiero enumerar aquí. ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia? Entonces, orando a Dios en estos días, venía una palabra a mi mente, que no la entendí después de 4 o 5 días. Sistema. Sistema. Cuando pasaron 3 o 4 días, entendí que el Espíritu Santo me estaba hablando, oré más a Dios y entiendo, hermanos, entiendo que Dios no ha cambiado. Ha cambiado la iglesia porque entró en un sistema eclesiástico. Y aún la iglesia evangélica, que se ha jactado por años, que no son ritualistas, que no son idólatras, que no tienen dogmas, y hablando aún de otras religiones, la judía, la católica y otras más, y no se ha dado cuenta la iglesia evangélica y aún la protestante, que ha entrado en un sistema que no es el reino de Dios, no es la motivación del Espíritu Santo, no es la enseñanza bíblica que hemos aprendido todos. Así que en estos días vamos a tener un tema para tratar. No sé hasta dónde nos va a llevar el Señor, pero vamos a intentar transmitir como antes, por lo menos hasta que nos normalicemos un poquito. Traeremos un mensaje los domingos y otro mensaje un miércoles, mitad de semana, un miércoles, y así, domingo y miércoles, hasta que nos normalicemos con las actividades, porque tenemos mucha gente que aún está de vacaciones, cameraman, hermanos que trabajan y que, tienen derecho a descansar también. Pero en su ausencia vamos a tratar de llevar al frente lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Sistema eclesiástico o vida en Cristo. Este es mi tema a tratar en estos días para la iglesia que me escucha. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Un sistema eclesiástico o tenemos vida en Cristo? Vida y vida en abundancia, no solamente para vivirla, sino para transmitirla. Para esto vamos a ir a ver un problema que ya estaba instalándose en el tiempo de Jesús. Cuando el Señor Jesús aparece en la historia de la humanidad, en su ministerio, cuando Él entra a predicar, se encuentra con sistemas eclesiásticos. Comienza a predicar y se da cuenta que aunque la gente escucha el mensaje, no lo vive. Entonces, comienza a predicar este mensaje que vamos a leer ahora de la Biblia, y luego los apóstoles siguieron con este mensaje porque sin duda el sistema eclesiástico quería interponerse entre el mensaje y la práctica del Evangelio. Vamos a ir a San Mateo, capítulo 7, versículo 24, y vamos a ir hasta el 29 inclusive. Hoy iremos algunos minutos
para no ser gravosos y cargarlos con un mensaje demasiado largo. Al contrario, lo que yo quiero es que entienda que acá hay que cambiar. Entonces, en San Mateo capítulo 7, versículo 24, la Escritura nos dice que el Señor estaba hablando esta palabra. Dice Jesús acá, cualquiera. ¿Quién? Cualquiera. Versículo 24 de San Mateo capítulo 7. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza. Versículo 29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hasta allí la palabra que quiero traerles a ustedes. Esta palabra que fueron dichas por Jesús, que es, porque sigue siendo el maestro por excelencia de todos los hombres y mujeres que caminan por este mundo. Acá Jesús está, anima, vamos a decir, anima a los creyentes a poner en práctica, a poner por obra lo que oyen de parte de Él. Esta es la principal regla en la pedagogía. Si hay maestros que me están escuchando, saben lo que estoy diciendo. Esta es la principal regla en la pedagogía, en la enseñanza. El practicar, el poner en práctica lo que se enseña o lo que se aprende. Del punto de vista del maestro, lo que se enseña tiene que lograr que se ponga en práctica. Y del punto de vista del alumno, tiene que poner en práctica lo que oye. ¿Por qué? Lo dice Jesús acá. El que practica lo que oye, Jesús lo compara acá en un hombre que edificó su casa sobre la roca, sobre la piedra. Bueno, acá necesitaríamos un constructor, un maestro mayor de obra, un arquitecto, para que nos explicara cómo tienen que ser los fundamentos de una casa. Cuando usted ve que edifican las casas, los cimientos son más importantes que todo lo que va arriba, que todo lo que va a aparecer, que van a ver los hombres, qué bonita la casa, pero todo depende de los cimientos. Si la casa esa no le hacen esos pozos tremendos, ya sean pozos para hacer pilotes o zanjas para hacer cimientos, y allí se pone piedra, arena, cemento, hierro, todo lo más duro tiene que estar allí. Tiene que estar la casa apoyada, edificada sobre la roca, sobre la piedra, porque si no, dice Jesús, el que no edifica sobre la roca, edifica sobre la arena. Y hace la otra comparación. El hombre o la mujer que edifica sobre la arena, vienen vientos, vienen tormentas y esa casa va a caer y va a venir una gran ruina. ¿Por qué? Porque no está edificada sobre la roca, sobre la piedra. Los apóstoles
enseñaron esto. Preste atención, porque esta es la base de lo que vamos a estar hablando en estos días. El apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 22, mire, habla de lo mismo haciendo otras ilustraciones o comparando con otras cosas el mismo mensaje que da el Señor Jesucristo aquí. Santiago, capítulo 1, versículo 22 y al 24, dice, pero sed, bueno, le repito, por si está notando, Santiago capítulo 1, versículo 22 al 24, dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, enseñándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, versículo 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Qué está queriendo decir? Está clarísimo, ¿verdad? Santiago está diciendo, si nosotros somos oidores de la palabra y no la ponemos en práctica, la olvidamos. Luego nos vamos y nos olvidamos. ¿Para qué? Para volver a escuchar y para volver a olvidar, porque no la practicamos. Esto lo decía el apóstol Santiago. ¿Y por qué enseñó esto? Porque esto es lo que enseñó Jesús y lo que vivían ellos. Porque Jesús lo vivía, los apóstoles lo vivían y lo enseñaban. Que esta es la otra regla de la pedagogía. El maestro tiene que vivir lo que enseña. Si yo digo que no roben y yo robo, entonces soy un mentiroso. Y lo que digo y enseño no sirve, porque no lo vivo. Aún yo olvidaré lo que enseño, porque no lo practico. El apóstol Pablo, uno de los más sobresalientes apóstoles, escribiéndole a los romanos, ahí en Romanos capítulo 2, mire, vamos a leerlo, el mismo mensaje, Romanos capítulo 2, versículo 13. Solamente un versículo, porque va a hablar, se va con la ilustración, se va para otro tema. Pero mire acá, dice, porque no son los oidores de la ley, de la palabra de Dios, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los que son justificados son los que hacen y practican la palabra, los que son justificados por Dios, pero no los oidores, no los que saben, los que conocen, pero no lo practican. Ahora, volviendo al texto principal, ¿verdad? Allí en San Mateo. Cuando Jesús, San Mateo, vamos a volver al texto, usted me está siguiendo, 7:24. Solamente estos otros textos que hemos visto era para comparar que el mensaje sigue siendo el mismo de los apóstoles. Pero a partir de los apóstoles algo sucedió. Este mensaje no se volvió a dar. Entró un sistema y se dejó de hablar esto. Ahora, termina diciendo el mensaje de Jesús acá, en el versículo 29, 28 y 29, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su enseñanza. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo es enseñar con autoridad?
es gritar. Dice, ¿qué autoridad que tiene? Porque grita cuando predica, cuando enseña, cuando está dando un discurso. ¿Qué es hablar con autoridad? ¿Es saltar? Mientras se habla, salta para que la gente vea que tiene... ¿Eso muestra autoridad? ¿Qué es? ¿Golpear la mesa que está usando para apoyar el libro, ya sea Biblia o el libro de texto que enseña? ¿Es golpear el púlpito? No. ¿Qué es hablar con autoridad o enseñar con autoridad? ¿Se refiere al conocimiento? Claro, dicen algunos, tiene tanto conocimiento que tiene autoridad para hablar por todo lo que sabe. Esto es enseñar con autoridad. Acá dice que no, el Señor predicaba con autoridad, pero no era como los escribas. ¿Y cómo enseñaban los escribas? Los escribas eran personas muy inteligentes, hermanos. Los pastores que han estudiado y los que han pasado por un seminario saben que los escribas sabían de pe a pa la Biblia. Eran los que escribían los textos bíblicos. Eran los que transmitían a través de la escritura los mensajes. Sabían. Y también ellos predicaban lo que enseñaban, pero no lo vivían. Decían, no mentirás, y mentían. No robarás, y robaban. No codiciarás las cosas de este mundo. Y ellos codiciaban las riquezas y anhelaban tener cosas de este mundo. Por eso la gente no les escuchaba. Ahora, ¿cómo enseñaba el Señor Jesús para que ellos dijeran que tenía autoridad? El mensaje de Jesús primero era claro, se entendía. Los escribas eran tan difíciles, tan profundos que nadie entendía nada. Jesús era claro. Segundo, era práctico. Los mensajes de Jesús eran prácticos. Y tercero, enseñaba a ponerlo en práctica. Enseñaba a poner en práctica lo que enseñaba y cómo lo podían poner en práctica. Les enseñaba la doctrina y los enviaba a ponerla en práctica. Los mandaba a predicar, los mandaba a sanar a los enfermos, los mandaba a resucitar los muertos. ¿Era fácil lo que le mandaba hacer? No, pero le mandaba. Vayan. Los que le he enseñado, vayan y predíquenlo, practíquenlo. No se paren por el camino, entren en las aldeas, vayan a los pueblos y hablen. Y aquella puerta que se abra delante de ustedes, ya sea de casa o de lugar, entren en ella, prediquen, enseñen, sanen. De gracias han recibido la sabiduría de Dios, de gracia den. Y decía Jesús, después iré yo, vayan ustedes, adelante, a los barrios, a los pueblos, a las aldeas, y yo iré después. Echen fuera demonios, no se olviden, en el nombre de Jesús, en mi nombre, echen fuera demonios. Nunca les decía, vengan mañana que les voy a enseñar un nuevo mensaje. No, le daba un mensaje y lo tenían que poner en práctica. Acá está la diferencia. Nosotros nos parecemos hoy en día muy parecidos a los escribas. Ya les dije algunas cosas, que enseñamos algunas cosas y después los mismos ministros no las viven o no las vivimos. Me involucro. Esto tiene que cambiar. Porque Dios está en el trono y nos pedirá cuenta. Mire lo que pasa. Damos 3 o 4 mensajes por semana. 3 o 4 mensajes por semana. Todos esperan un mensaje que los emocione,
que les enseñe cosas nuevas, pero nadie lo pone en práctica. No, hoy no sentí la presencia de Dios. Algo le pasa al que está predicando. El mismo mensaje que nosotros predicamos no es práctico. Por eso la gente no lo pone en práctica. Sí es muy doctrinal, sí es muy teológico, sí es muy profundo, pero no práctico. Lo que no se puede poner en práctica no nos ayuda a crecer. Nuestro sistema de reuniones es un sistema para oidores y no para hacedores. Miremos un poquito nuestro sistema. ¿Por qué es un sistema? Todos nuestros templos son auditorios. Fíjese, usted entra en un templo, al que sea, católico, metodista, bautista, judío, usted entra y hay asientos y un púlpito, o una mesa o un atril, donde alguien adelante habla y después cientos de personas se sientan a escuchar. Es un sistema para oír. Escuchan el mensaje, termina y algunos lo saludan al pastor o al maestro. Excelente, muy bueno, lo felicito. Voy a volver el domingo a escucharlo otra vez. Y vuelven el domingo para escuchar otro mensaje y estar contentos. Y lloraron, cantaron, aplaudieron, pero se van a la casa para volver al otro culto y seguir oyendo. Y no hay práctica. Si no hay práctica de lo que oímos, no crecemos. Y le voy a decir cómo no crecemos. No crecemos personalmente, en calidad, y no crecemos en multiplicación. Porque al no transmitir el mensaje, al no transmitir a otros la enseñanza, no nos multiplicamos. Y tampoco crecemos en experiencia. Solamente tenemos la teoría. Ahora, esto es muy triste. Hay que despertarse. Hermano querido, ¿qué estás haciendo con lo que sabes? ¿Qué estás haciendo con el conocimiento que has adquirido de Cristo? ¿Querés saber más? Algunos se lo pasan estudiando. Y estudiando, y estudiando, y estudiando. Y nunca ponen en práctica lo que estudian. Le voy a dar un ejemplo. A ver cómo estamos. Bueno, no queda mucho, pero un profesor de música. El profesor de música, su objetivo es que el alumno toque un instrumento musical, sea piano, guitarra, acordeón, violín, lo que sea. Pero primero le va a enseñar la doctrina básica, que es la teoría de la música, el solfeo, que algunos, como en mi caso, cuando yo iba a aprender música, pasé un año aprendiendo la teoría de la música y el solfeo. Y al otro año aprendí a escribir música en el pentagrama, a conocer las distintas claves, clave sol, clave fa, otras claves. Otro año más, solfeando, escribiendo música, aprendiendo. Pero un día yo le dije al profesor, yo quería tocar el acordeón, a piano. Dije, por lo menos quiero tocar algo. Y el profesor dice, tenés razón. Si no, usted va a saber todo lo que tiene que hacer y nunca lo va a hacer. Y él me dijo, y después yo lo vi, hay muchos profesores de música que no saben tocar el arroz con leche. ¿Por qué? Porque nunca lo practicaron. Nunca. Y sabe el profesor de música que usted puede pasar 50 años aprendiendo la música
y nunca va a hacer música, nunca va a tocar un instrumento, nunca va a disfrutar de la música y ejecutarla porque solamente sabe la teoría, pero no conoce la práctica. Triste, ¿verdad? Pero esto está en todas las reglas de esta vida en la enseñanza. ¿Cómo aprende a caminar usted? ¿Cómo aprendió? Caminando. Papá y mamá no le dijeron, erguite, da un paso con el pie derecho, trata de mantener el equilibrio, después... No, lo agarró de la manito, lo pusieron en un andador, después lo ayudaban, hasta que usted caminó, aprendió caminando. Después ya supo cómo enseñar a otros, pero primero tuvo que aprender a caminar usted. ¿O no? Por ejemplo, ¿qué nos acordamos de la escuela? No vamos a ir muy profundo, vamos a la escuela primaria. ¿Qué se acuerda usted de la escuela primaria? ¿Qué? ¿Se acuerda algo de lo que aprendió? Claro que se acuerda. Cuando vamos a multiplicar, a dividir las tablas, no las olvidamos jamás. ¿Por qué? Porque lo practicamos. Pero ¿cuántos se acuerdan de la historia? Nos enseñaron historia en la iglesia. Muy poco recordamos de historia. A mí me llama la atención a veces. Conocí chicos que no sabían que el Cabildo estaba en Buenos Aires. Aunque a usted le cause gracia. Otros no sabían que la casa histórica de Tucumán está en Tucumán. La palabra lo dice, la casa de Tucumán. ¿Dónde le parece que va a estar? Mucha enseñanza de historia, pero resulta que... ¿Por qué se olvida esto? Porque no lo practicamos. Geografía, salvo que viaje mucho, entonces usted está interiorizado y aprendiendo y poniendo en práctica a ver dónde está un país, dónde está el otro. Si no, tampoco se acuerda de la geografía. Pero sí se acuerda de leer, de escribir. ¿Por qué? Porque lee todos los días y porque escribe, tiene que escribir todos los días. Es la práctica, mi hermano. Es la práctica. Por eso Jesús, el maestro por excelencia, él decía, el que oye lo que yo enseño y no lo pone en práctica, es un insensato. Y quiero terminar acá. La palabra insensato es la manera más dulce o educada de decir bobo o tonto. Usted es un insensato, le está diciendo usted es un tonto, un bobo. Así que el que no pone en práctica la palabra de Dios, para Dios es un tonto o un bobo. Le llama insensato. Es una insensatez total para Dios porque no tiene en cuenta que debe practicarlo. Mire, hay muchísimos creyentes que quisieran ver la iglesia llena de creyentes y siempre le están echando la culpa a uno, al otro. No, acá la culpa es que no ocurren milagros, acá la culpa es que las prédicas no son buenas, acá la culpa... No, la culpa la tenemos todo el pueblo de Dios. Si la iglesia no ha crecido en número, es porque no salvamos almas en forma individual. Tengo un amigo en mi pueblo, allí donde yo nací, que él dice, todos quieren tener sombra, pero nadie planta un árbol. Piense. ¿Y sabe por qué lo dijo? Porque él plantó un árbol, cuando el árbol fue frondoso, grande, se agrandó, creció, él estacionaba el coche ahí, abajo del árbol. Pero ¿qué pasó? Los vecinos, cuando él no estaba, ponían el coche en el lugar de él. Querían la sombra, pero ellos no plantaban árboles. Por eso él dijo, todo el mundo quiere la sombra en verano, pero nadie planta árboles.
Todo el mundo quiere tener una iglesia con muchos creyentes, que la gente se salve, pero nadie salva almas. ¿Cómo se van a salvar? Dice la misma Biblia, ¿cómo conocerán si alguien no les predica? Y para predicar tienen que ser enseñados y enviados. Mis hermanos y amigos que me están escuchando, sistema eclesiástico o vida en Cristo, oidores o hacedores, participantes o espectadores. ¿Qué estás haciendo con el Jesús que un día entró en tu corazón? ¿Cómo estás viviendo en lo personal? ¿Estás hablando de Jesús? ¿Estás tratando de que otros conozcan la verdad? Esta verdad, ¿la vives para que los que te escuchan vean que vives lo que enseñas? Si no, la iglesia no va a avanzar. Al contrario, los pocos que se salvan, será porque alguno, por ahí entre los miles que están dentro de la iglesia, se le ocurrió poner en práctica la palabra de Dios. Quiero orar en esta hora y ponerles no una carga, le quiero dar un deber. Un deber para esta semana. Porque ¿qué hace un maestro? Un maestro le enseña y le da un deber. ¿El deber para qué es? Para ponerlo en práctica. ¿Sabe cuál va a ser el deber? El deber va a ser este. Con quien se encuentre hoy, con quien se cruce hoy, ya sea amigo, conocido, persona del barrio, comerciante, profesional, maestro, político, no importa, el que Dios le traiga. Cuando usted le saluda va a decir esto, este es el deber que le dejo. Usted va a decir, estoy feliz porque encontré a Jesús. Nada más. Cuando el otro dice, buen día, ¿cómo anda? Estoy feliz porque encontré a Jesús. ¿Sabe que este era el mensaje de los apóstoles y discípulos? Lo vamos a estar viendo en estos días. Este era el mensaje, mire qué sencillo. Se iban invitando, encontré a Jesús. Y el otro decía, no me digas, ven conmigo, yo te llevo. Escucha lo que yo quiero, lo que yo escuché. Oye a quien habla y también vos encontrarás a Dios. Haga la prueba. Le vuelvo a repetir por si se olvida. Estoy feliz porque encontré a Jesús. Oro por ustedes y por mí. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en esta hora que tú nos bendigas, nos guardes y nos hagas hacedores de tu palabra. Realmente que esto tan simple que hemos visto hoy lo podamos poner en práctica. Porque si no lo ponemos en práctica, tú dices que somos insensatos. Tengo que hablar de ti. Alguien tiene que saber de ti. Y yo soy el encargado o la encargada de transmitir este mensaje y de traer las vidas a tu presencia. Ayúdanos, Señor, en estos días, porque vamos a usar esta frase. Estoy feliz porque encontré a Jesús. Bendice esta palabra, Señor, y que tus hijos tengan las más hermosas experiencias que tú puedes ofrecer. Pedimos la unción de tu Espíritu para que tú nos guíes a predicar tu palabra, porque la gente está hambrienta de ti, sedienta de ti.
el campo está listo para la cosecha. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús y te agradecemos sabiendo que tú siempre, pero siempre nos oyes. Amén y amén. Dios les bendiga y bueno, el miércoles a las 9 de la noche, Dios mediante, estaremos por YouTube. Dios les bendiga.